Tutor y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Diana Montenegro. Soy estudiante del programa de Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a presentar un análisis sobre un caso constitucional relacionado con el estado de emergencia digital. Este caso pues plantea una situación en la que ante una crisis sanitaria mundial el presidente decide adoptar medidas excepcionales para garantizar la continuidad de la prestación pues de los servicios de la administración de la justicia mediante plataformas digitales. Sin embargo, pues esta decisión genera un debate muy importante, ya que pues es importante precisar si puede el Estado imponer el uso obligatorio de medios digitales para todos los procesos judiciales, aunque muchas personas no tengan acceso a Internet, computadores o conocimientos tecnológicos. En el caso planteado, el presidente decreta un estado de emergencia digital y como parte de estas medidas, pues se suspenden los procesos judiciales presenciales y se ordena que todas las actuaciones jurídicas se realicen por medios electrónicos. Adicionalmente, se tiene que estas actuaciones serían administradas por una plataforma estatal con inteligencia artificial. Pues a primera vista, esta medida parece buscar algo positivo, y es que la justicia no se detenga durante una crisis. Pero pues el real problema aparece cuando miles de ciudadanos denuncian dificultades para acceder a esa plataforma. Muchas personas no tienen internet, dispositivos electrónicos o conocimientos suficientes para usar estos medios digitales. El problema constitucional no está solamente en el uso de la tecnología, ya que la tecnología puede ser útil pues para modernizar la justicia y facilitar trámites. El verdadero problema en este caso está en que el Estado imponga una plataforma digital como único medio de acceso a la justicia sin garantizar condiciones reales para toda la población. Esto puede afectar derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y la protección de datos personales. Por eso, la discusión central es si una medida de emergencia puede justificar restricciones tan fuertes a los derechos ciudadanos. En Colombia, pues los estados de excepción permiten al presidente tomar medidas extraordinarias frente a situaciones graves. Sin embargo, pues estos poderes no pueden ser ilimitados. La Constitución de 1991 establece que incluso en situaciones de emergencia se deben proteger la dignidad humana, los derechos fundamentales y el equilibrio pues entre las ramas del poder público. Por ello, pues el presidente no puede usar la emergencia para modificar de manera permanente la administración de la justicia ni para concentrar todo el poder en el Ejecutivo. Las medidas deben ser temporales, necesarias y controladas por la Corte Constitucional y por los demás órganos competentes. Uno de los principales riesgos de este decreto es la brecha digital. En Colombia no todas las personas tienen las mismas condiciones para conectarse a Internet, afectando pues especialmente a comunidades rurales, personas de bajos recursos, adultos mayores, ciudadanos con poca alfabetización digital. Y si el acceso a la justicia depende únicamente de una plataforma digital, pues muchas personas quedan en desventaja. También existe un riesgo frente a la protección de datos judiciales porque los procesos contienen información personal, familiar, económica muy sensible, pues que el Estado debe salvaguardar y guardar su privacidad con transparencia en el manejo de esta información. Cordial saludo. Mi nombre es Jorge Acosta Molina y voy a explicar una parte muy importante de este caso, relacionada con el acceso a la justicia, el uso de inteligencia artificial y los límites que tiene el Estado incluso en situaciones de emergencia. Acceso a la justicia. Bueno, aquí aparece uno de los problemas más delicados del caso. Aunque la intención del gobierno era que la justicia siguiera funcionando durante la crisis sanitaria, la realidad es que muchísimas personas quedaron prácticamente por fuera del sistema. Y eso pasa porque en Colombia todavía existe una brecha digital bastante grande. No todas las personas tienen acceso a Internet, computador o incluso conocimientos para manejar plataformas virtuales. Entonces, cuando el Estado obliga a que todo sea únicamente digital,
puede terminar afectando el derecho a la igualdad y también al acceso a la justicia, especialmente para las personas más vulnerables. Por eso nosotros consideramos que la tecnología sí puede ayudar, pero no debería reemplazar completamente los canales tradicionales. Siempre deben existir alternativas y apoyo para quienes no pueden acceder fácilmente a estos medios digitales. Ahora, otro tema muy importante es el uso de inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales. Aquí el problema no es solamente usar tecnología, sino hasta qué punto esa tecnología puede intervenir en decisiones que afectan derechos fundamentales. Por ejemplo, si una plataforma falla, si hay filtración de datos o el sistema toma decisiones equivocadas, ¿quién responde? Además, los procesos judiciales manejan información muy sensible de las personas. Entonces, si el Estado tiene la obligación de garantizar privacidad y protección de datos, la inteligencia artificial puede servir como apoyo para agilizar trámites, pero nunca debería reemplazar completamente la función humana de un juez, porque el debido proceso también implica que las personas puedan entender y controvertir las decisiones. Y finalmente, este caso también muestra que incluso en estados de excepción, el poder del presidente tiene límites. Si la Constitución permite tomar medidas extraordinarias durante una emergencia, pero eso no significa que se puedan restringir derechos fundamentales sin control. Por eso la Corte Constitucional tendría que revisar si las medidas realmente eran necesarias, si eran proporcionales y si no existían otras alternativas menos restrictivas. En nuestra postura, el decreto podría mantenerse únicamente si garantiza acceso para toda la población, protección y datos de su supervisión humana sobre la inteligencia artificial, porque al final, incluso en una crisis, la Constitución sigue siendo la principal garantía de los derechos de los ciudadanos. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Mauricio Lombo y bueno, frente a las alternativas de solución, pues proponemos como equipo de trabajo pues las siguientes alternativas. En primer lugar, pues mantener la justicia digital como un mecanismo complementario, más no como un único canal obligatorio, puesto que aún existen pues personas sin acceso a internet o sin dispositivos tecnológicos, lo cual pues hace que se deban tomar alternativas de manera presencial, telefónicas o también pueden ser de manera comunitaria. En segundo lugar, consideramos que crear accesos digitales gratuitos en alcaldías, personerías, en casas de justicia, bueno, en entidades públicas en general y especialmente en zonas rurales, donde las personas más vulnerables puedan tener pues el acceso. Tercero, garantizar el acompañamiento humano, puesto que la inteligencia artificial pues puede apoyar trámites, pero no debe reemplazar el trabajo de un juez ni impedir que el ciudadano pueda recibir esta orientación de manera clara. También consideramos que debe existir una regulación legal especialmente sobre el tema de la inteligencia artificial en la justicia, debido a que están comprometidos derechos fundamentales como lo es el debido proceso, la intimidad, la igualdad y el acceso a la justicia. Y finalmente consideramos que el tema de la prohibición de los datos judiciales sensibles pues debería ser considerado, puesto que si participan empresas tecnológicas deben estar sometidas pues a ciertas reglas de manera estricta, teniendo en cuenta de que están manejando temas que requieren de bastante confidencialidad, seguridad y pues adicional a esto consideramos que también se debería tener una auditoría pública de manera independiente, pues donde se pueda verificar que no existen riesgos, de que se está dando el tratamiento de datos de manera segura y que se están utilizando los datos para lo que realmente se deben utilizar. Frente a las conclusiones, pues el estado de emergencia digital puede ser una respuesta legítima ante una crisis sanitaria mundial, siempre que se busque proteger el tema de la vida, la salud pública y la continuidad de los procesos. Sin embargo, la emergencia no autoriza al presidente a imponer una justicia exclusivamente digital,
que excluya pues a quienes no tienen el acceso tecnológico. Adicional a esto, pues cabe recordar que la Constitución del 91 exige que toda medida excepcional debe respetar la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, la separación de poderes y el acceso efectivo a la administración de justicia, donde pues valga la redundancia, la inteligencia artificial puede ser útil para modernizar el Estado, pero debe estar subordinada a la Constitución y a un control democrático. Por otro lado, pues en consecuencia, pues consideramos que el decreto debe ser declarado constitucional de manera condicionada, siempre que el gobierno garantice pues el acceso universal de todas las personas. Adicional a eso, pues las alternativas digitales, la protección estricta del tema de los datos, la supervisión humana, la transparencia en el tema de los algoritmos y el control judicial deben darse siempre y cuando se tengan condiciones para poderlas ejecutar. Consideramos que la medida sería inconstitucional en caso de tal de no darse, pues que transformaría a una herramienta tecnológica en una barrera para el ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades. Muchas gracias a todos por su atención y pues con esto ya culminaríamos lo que es el tema del caso para el desarrollo de la fase 5 del curso de Derecho Constitucional 2. Muchas gracias.